Estado Nacional. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Estado Nacional en este día domingo 18 de mayo. Ya están nuestros panelistas invitados para analizar una semana intensísima. Vamos a presentarlos por este lado. Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano. Ruth, bienvenida. Gracias, buenos días, Connie. Andrés Longton, diputado de Renovación Nacional. Buenos días, Connie. ¿Y presidente de la Comisión Procultura? Sí, de la investigadora. De la investigadora. Muy buenos días y bienvenido por este otro lado, Jaime Sáez, diputado del Frente Amplio y jefe de bancada. ¿Qué tal? Buen día. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y nada menos que el vicepresidente de la Cámara de Diputados, el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo. Hola, Connie, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola. ¿Cuáles son las 3 claves de la semana para analizar con este panel? Matías del Río, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Connie? Muy buenos días. Estamos en modo maratón nosotros también, ¿eh? Así que muy deportista en el deporte de la política, la conversación y el debate. Duro golpe para ese hombre que está allí en pantalla, el fiscal de Coquimbo, Patricio Cooper, que debió dejar el caso, salir del caso Procultura. Dejar es que ha sido voluntario, no lo ha dejado, le han sacado literalmente este caso para pasar a otra fiscalía. Bueno, tras acogerse el amparo presentado por Josefina Uneus, el fiscal nacional decide removerlo y reasignó la causa al fiscal de Antofagasta. La UDI pide que Cooper retome el caso. Y el caso Procultura sigue metiendo mucho ruido, particularmente en el Frente Amplio, donde su presidenta Constanza Martínez acuñó el concepto de espionaje político y tuvo que ofrecer luego disculpas públicas a la Democracia Cristiana tras vincular a Alberto Larraín, que es el principal foco o el blanco hoy día de las investigaciones, con la Falange. La semana estuvo marcada por los primeros debates entre los candidatos presidenciales que, a su vez, señalaron diferencias en temas como seguridad, inmigración, vivienda, que son los temas reales de preocupación de la gente, según indican todas las encuestas. Mientras estas mantienen a Matei en la punta, pero seguida muy de cerca por Kast, Kaiser y Toa. Partimos entonces, ya están puestas las claves sobre la mesa, el caso Procultura, la salida del fiscal Cooper después de la decisión de la Corte de Apelaciones de declarar que era ilegal e inconstitucional la escucha telefónica, la interceptación del teléfono de Josefina Uneus. ¿Hace bien el fiscal nacional en remover al fiscal Cooper del caso, diputado Longton? Yo creo que es absolutamente desproporcionado, que es una mala señal para la independencia y del Poder Judicial y la autonomía del Ministerio Público, particularmente porque esto estuvo previamente lleno de presiones políticas. Una solicitud de remoción, una acusación... Por otro caso. Por otro caso. Sí. Por otro caso. Todavía no se revisa. No se revisa. Por otro caso. Una acusación infundada de espionaje por parte de la presidenta del Frente Amplio, una amenaza de sacar al fiscal nacional por parte de un diputado del Partido Socialista y constantemente amedrentamientos contra el fiscal Cooper en razón de las diligencias que estaba realizando y con la profundidad de la investigación que había revelado escandalosos antecedentes respecto a este caso de corrupción. Ya, pero la salida se da después de la declaración, digamos, del fallo de la Corte de Apelaciones sobre... básicamente la interceptación telefónica, pero ¿cuál es la señal? Y da la impresión que ahí hay un error en lo que hace el fiscal. Connie, ¿cuál es la señal? ¿O usted cree lo que está diciendo es que lo sacan por las presiones que usted miró esto lo remedió un tribunal de la Corte de Apelaciones. Para eso está la Corte de Apelaciones y los juzgados de garantía, para velar por las garantías de los ciudadanos. Los fiscales están en su pleno derecho de solicitar diligencias. Y el tribunal accederá o no accederá a ella. Accedió en un primer momento y ahora se revirtió aquello. Si cada fiscal fuera evaluado por las diligencias que tiene que solicitar o no para el éxito de la investigación, la verdad es que ningún fiscal se atrevería a solicitar cualquier diligencia porque estaría bajo el asedio y la presión, en este caso del Frente Amplio, y que además con el cuestionamiento adicional que están siendo investigados ellos mismos. O sea, ¿cómo puede ser que la autoridad política, que parlamentarios se protejan a sí mismos respecto a investigaciones en las cuales están sindicados parte importante de militantes Frente Amplio y autoridades de este gobierno? Entonces, eso es más reprochable aún, porque quienes venían precisamente a terminar con esas malas prácticas, lamentablemente terminaron profundizándolas. Jaime Sáez, me parece que hágase cargo de lo que está diciendo aquí el diputado
A ver, aquí me parece que efectivamente las diligencias que ordenó o que solicitó el fiscal o solicita cualquier fiscal en un principio tienen estas garantías en un tribunal o en una corte y desde ese punto de vista eso no es lo que cae en cuestión. Lo que se cuestiona es que aquí, en particular, en esta indagatoria y en la otra investigación que es Sierra Bella, si no recuerdo, mal no recuerdo la que lleva Cooper, han ocurrido filtraciones de investigaciones que son reservadas y esas filtraciones han sido selectivas y han sido sistemáticas. Y han permitido... Eso es lo que le cuestiona a quién, al fiscal, porque no es... Eso es lo que cuestionamos desde nuestro sector en particular, desde el Frente Amplio. Las filtraciones... Las filtraciones han sido sistemáticas, han sido selectivas y han permitido construir casos político-comunicacionales. Pero no necesariamente las filtraciones tienen que venir del fiscal. De hecho, la Fiscalía ha dicho que son las partes en el momento, en este caso Procuratura, en el momento en que se entrega la carpeta a los intervinientes cuando empieza la filtración. The Clinic el día viernes último, con esto de que había como una cinta blanca que censuraba una parte de la escucha, pero que finalmente no estaba bien pegada. Y termina revelándose información privada del presidente de la República. A mí me parece que eso a lo menos es una desprolijidad o una negligencia, eso ya es grave, y por lo mismo o es una negligencia y una desprolijidad o hay una intencionalidad. Ambas cosas son complejas y aquí lo relevante es que el Ministerio Público, en la inmensa mayoría de los casos que lleva adelante, de todo tipo de naturaleza, tiene resultados exitosos y hace indagatorias que son profesionales, que son serias, que son rigurosas. ¿En este caso no, usted Y en cree? este caso eso no ha ocurrido, a diferencia de lo que, por ejemplo, ha ocurrido con el caso de Democracia Viva, que también nos afecta directamente, en donde, si bien es cierto, han ocurrido filtraciones en el pasado, sí es una indagatoria que ha tenido resultados concretos y donde lo que uno puede observar, más allá del desagrado que pueda provocarle, porque son personas cercanas, uno ve que hay un trabajo que es serio, que es profesional y que es más silencioso. ¿Espionaje, concepto que queda en el pasado o usted todavía cree que tiene espacio para poder ser usado en este caso? Mire, yo no soy abogado, por lo tanto, me parece que para poder construir conceptualmente lo de... Como ciudadano uno puede evaluar qué es lo que siente que es espionaje y qué es lo que no. El veredicto que da la Corte de Apelaciones no lo establece taxativamente de esa forma, pero se acerca bastante. Yo preferiría mencionar que aquí han habido filtraciones que son selectivas, que son sistemáticas, que han tenido efectos al hacerse públicas y además eso, al final del día, yo creo que lo que también cada uno debiese reflexionar es que no es el único caso en donde esto ha ocurrido. Si uno mira el caso Hermosilla u otros que afectan a la derecha, ha ocurrido exactamente lo mismo. Y creo yo, lo que no tiene que ocurrir es la mofa, el festinar, el hacer un punto político con antecedentes que son incompletos o que muchas veces están fuera de contexto. Y yo creo que ahí hay una lección importante que yo al menos prefiero tomarla. Solo para terminar el punto, ¿hace bien entonces, concluyo sus palabras, Jaime Sáez, ¿hace bien el fiscal nacional en remover al fiscal Cooper? Me parece que sí, me parece que sí. En el caso, en el caso de filtraciones, de otros casos, el Frente Amplio hacía gárgaras. Por eso digo que creo que es una... Entonces, obviamente, si hay que asumir una... Tiene que haber una coherencia con aquello. Pero está siendo coherente el diputado Sáez. Si hay que asumir una responsabilidad ante el país, ante la ciudadanía, ante la opinión pública en general, es que hay que ser más prudentes en las apreciaciones que se entregan con este caso y con cualquier otro. Gracias, señores diputados. ¿Hace bien el fiscal nacional en remover al fiscal Cooper? No, yo creo que cuando hay presiones de este tipo y cuando hay avances investigativos claros en esta materia, creo que es una mala señal. Porque primero la Fiscalía es un órgano autónomo que tiene que tener la libertad de poder instruir todas las medidas, ya sea media intrusiva o lo que sea, las diligencias para poder llegar y dar con el fondo, ¿cierto?, de estas investigaciones. Es que aquí parece que es, según lo que dice la Corte de Apelaciones... Sí, pero ahí también hay algo se comete un error. Sí, y de hecho la Corte yo creo que también comete un error, porque podría estar frente a una evidente infracción o ilegalidad, porque los recursos de amparo no conocen sobre la intimidad, conocen respecto de la libertad ambulatoria y la seguridad de la persona, pero no respecto de la intimidad. Y cuando uno revisa las sentencias a las cuales se remite, no son respecto de medidas intrusivas telefónicas. Entonces, creo que ojalá exista algún abogado muy
experto en este tema, digamos, y revise esta sentencia, porque probablemente podríamos estar frente a alguna situación de prevaricación. Y creo que eso también es grave, porque la justicia se tiene que impartir para lo que corresponde. Cuando tú tienes una acción de protección... ¿Creen que hay acción política aquí? Porque yo creo algunos que acusan acción política del fiscal. Otros de la jueza de garantía que permitió la interceptación. ¿Usted está insinuando que en la Corte de Apelaciones también hubo una No, yo creo política? que aquí hubo muchas presiones políticas, sobre todo cuando se estaba acercando, ¿cierto?, la investigación a conocer si se habían recibido o no dineros para financiar la campaña de manera ilegal, la campaña del presidente. El Ministerio Público no ha terminado, no ha clausurado la investigación. No. Y eso cambió el es súper bueno, pero a lo que voy es cuando tú das una señal de cambiar a alguien que va avanzando hacia un buen destino por presiones políticas, creo que está mal. Lo vimos con la fiscal Chon cuando ella se obsesionó en perseguir a los carabineros, en tratar de que hubiera un juicio en donde fueran inculpados, después salieron absueltos. Creo que en esos casos sí se merece la remoción de un fiscal, cuando lo vimos con Armendariz Chon, pero en este caso eran hechos... digamos que de conocimiento público, que hoy día se impide, ¿cierto?, conocerlos, pero creo que se estaba avanzando en una línea correcta. Creo que las filtraciones son muy malas porque eso le hace daño a la investigación, pero sí creo que aquí se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, porque probablemente el mundo cree que hay que llegar hasta el último. Gobernador Orrego, sí, pero el caiga quien caiga parece que no era para el caiga quien caiga del delincuente, parece que era caiga quien caiga para tratar de sujetar un poco la investigación. O sea, Ruth, creo que Orrego probablemente no usted... hubiera sido gobernador si esto lo hubiéramos conocido antes. Entonces, hay también una especie de presión. Que, la salida del caso, decisión que toma el fiscal nacional, el Ministerio Público es un órgano autónomo, la salida es por presiones políticas, no por este fallo de la Corte de Apelaciones, que además muestra que aquí hubo un error en la diligencia o en la forma en que se llevó adelante la diligencia por parte del fiscal Cooper o del equipo del fiscal Cooper. La verdad es que cuando tú lees la sentencia, Connie, te das cuenta que a las sentencias a las cuales ellos se remiten no tienen relación con medidas intrusivas en cuanto a las escuchas telefónicas. Entonces, creo que también la sentencia es errónea. Diputado Edo. La señal política es muy lamentable. ¿La misma pregunta? ¿Sí? Mira, me gustaría aclarar un par de cosas previamente. Se ha hablado de la Fiscalía como un poder. La verdad es que en Chile hay tres poderes: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. La Fiscalía no es un poder autónomo, es un servicio autónomo. Y creo que esa diferencia es bueno hacerla, o si no, ponemos a la Fiscalía en el mismo rango que la Corte Suprema o las Cortes de Apelaciones. De hecho, nosotros podemos acusar constitucionalmente a miembros del Poder Judicial y no podemos hacer lo mismo, por ejemplo, con el Ministerio Público, con los fiscales que tienen otra forma, ¿no es cierto?, de ser removidos. Por eso también me llama la atención que aquí se plantee este tema como de injerencia en la Fiscalía, cuando por lo menos tres de los que estamos acá, no sé si votamos todos, los tres, las acusaciones constitucionales en contra de la ministra Vivanco y Muñoz, por ejemplo. Y ahí no vi a ni uno de los que estamos acá hablando de injerencia. Entonces, me parece que es bueno hacer esas distinciones en primer lugar. Lo segundo. O sea, ¿usted descarta que haya presión política en la decisión del fiscal nacional? Yo no veo que haya presión política. A mí me parece, y por eso lo quiero plantear, que lo que dice la Corte de Apelaciones de Antofagasta es durísimo. O sea, le dice a Cooper, al fiscal en concreto, que está actuando, para quienes son más jóvenes, habla de tiempos oscuros de la República. Le está diciendo a Cooper que está haciendo intercepciones telefónicas ilegales de la forma que lo hacía la CNI o la DINA en el pasado. Claro. O sea, eso le está diciendo, lo quiero traducir para las generaciones más jóvenes. Es una imputación durísima. Algo que se hacía en la dictadura, digamos. Eso es lo que en la dictadura. La CNI y la DINA trabajaban o eran parte de la dictadura. Entonces, a mí me parece que eso afecta no solo a Cooper, afecta incluso a la imagen de la propia Fiscalía. Yo creo que eso lleva a Valencia a tomar una decisión de removerlo. Ahora, también lo conversábamos fuera de cámara, no es una remoción o no lo saca del caso y pone a alguien blando, pone a alguien que está investigando hoy día Democracia Viva, en donde hay no solo imputada una colega nuestra, una parlamentaria, sino que está hoy día, por ejemplo, con arresto domiciliario. Diputado Catalina Pérez. Catalina Pérez. Si es que
voy a estirar un poco su argumento. Si es que se saca y se amerita que se saque del caso a Cooper por hacer prácticas más bien propias de la dictadura y de aparatos sórdidos, oscuros y de una dictadura, como la CNI, qué sé yo, ¿no amerita entonces sacarlo por completo de la Fiscalía y removerlo de su cargo, no solo de esa investigación? Si ese fuese el criterio, me refiero. Bueno, yo me imagino que ahora, como se hizo una presentación para remover a Cooper, me imagino que estos elementos los tendrá en consideración la Corte Suprema y tendrá que tomar una decisión. ¿Ustedes creen que Cooper debe salir del Ministerio Público? Pero déjame terminar solo una cosa. Déjame solo terminar con algo. Ahora, esa decisión la tomará la Corte Suprema. Yo lo que sí planteo es que en este caso hay que llegar hasta las últimas consecuencias en Procultura, en el caso de Democracia Viva, y yo también le quiero hacer un llamado al fiscal nacional, pero que haga lo mismo en el resto de las situaciones que hay convenios. O sea, en la región del Biobío, en Ñuble, en los lagos, sí, en la región metropolitana, en Antofagasta, sigue el caso convenios. O sea, yo soy parte de una región o represento una región. Usted dice que está haciéndole, digamos, no se está avanzando con la misma... No se está avanzando. Fíjate que en la región del Biobío... ¿Por qué sería eso? Porque afecta a... ¿Qué es lo que está Bueno, sugiriendo, yo lo que espero diputado? es que haya una misma regla de medida, un mismo estándar. Y por eso quiero hablar de la región del Biobío. O sea, tuvimos el caso Polisi. Tenemos proyectos aeroespaciales por 750 millones que eran cambuchas espaciales en la región del Biobío. Procultura con 1.500 millones de pesos. Otra serie de convenios y aún no llegamos a los autores intelectuales. Yo creo que en esto, donde tiene que apuntar la Fiscalía, es quiénes son los autores intelectuales. Y yo aquí voy a dar mi opinión política. Yo creo que en el caso convenios estamos frente a un aparataje de defraudación al fisco que sirvió para financiar de manera ilegal la política. Esa es mi opinión. ¿Y qué campaña política? Bueno, varias. Por ejemplo, en la región del Biobío se quiso armar un partido regional. Pero si eso todos los que vivimos en Biobío lo sabemos. Entonces habría que ver, por ejemplo... Pero sea un poco más claro. Sí, ¿Campaña política de quién? En la Araucanía, Luciano Rivas. En la región del Biobío, el gobernador regional trabajó durante mucho tiempo para armar un propio partido regional. Entonces, yo creo que ahí hay una clave de conducta que hay que seguir. Pasó eso en Antofagasta, es esa la situación en la región metropolitana. Entonces, a mí me gustaría que el fiscal o la fiscalía actúe con la misma celeridad y llegue a los autores intelectuales. ¿Es casualidad que sea el mismo modus operandi en todas las regiones? Yo no creo que sea tan llegar casual. Y sacaron al fiscal. No, pero es que estaba llegando yo creo que una cuestión es tratar de arribar a la verdad, a establecer una verdad judicial al respecto. Y otra cuestión es básicamente construir casos comunicacionales, que es lo que ha hecho Cooper. Porque Ruth señalaba que estaba avanzando. ¿Qué avances? ¿Qué avances? Bueno, ¿Qué avances concretos? Sí. Lo único que conocemos... Lo que se dice es que venía ahora las formalizaciones, que las tenía más o menos listas. Se dice, Connie, se comentan muchas cosas en Chile. Los avances son más que evidentes. Más de 6.000 millones de pesos entregados discrecionalmente en una sola cuota, tercerizados a sociedades... ¿Pero 6.000 millones en una sola cuota? No. Pero todos los recursos entregados de Arica a Punta Arenas fueron en una sola cuota. 6.000 millones es el monto total que recibió Mucha celeridad. Mucha celeridad. Tercerizados a miembros de la misma fundación, cosa que no se puede hacer. Invertidos en instrumentos de inversión, es decir, lucrando con los recursos de la propia fundación, sin fiscalización respecto al uso de los mismos, sin rendición de cuentas, sin cauciones, utilizando las relaciones personales, que por eso estaban las interceptaciones, para efectos de eventualmente financiar la política, como el ejemplo del candidato de mi circunscripción, de mi distrito, Limache, utilizando esas relaciones, más de 50 millones de pesos depositados en su cuenta corriente, desde la cuenta de Procultura, en épocas de campaña. Las relaciones personales que fueron fundamentales, entre ellas relaciones con el presidente Boric, con parlamentarios del Frente Amplio, con autoridades que están actualmente en ejercicio para hacerse de recursos públicos, es decir, llegar con más rapidez a las autoridades. Una conversación que aparentemente tuvo con Orrego en un aeropuerto para entregarle 1.600 millones de pesos. Esas garantías las tienen los ciudadanos para poder postular a recursos públicos. Pareciera ser que esas relaciones personales, de afinidad, de amistad, fueron fundamentales para hacerse de recursos públicos y quedarse con ellos, con recursos de los más vulnerables. Es decir, un financiamiento aparentemente ilegal de la política 2.0, porque esto fue con Pareciera ser, dice usted, porque todavía no tenemos... Porque fue con recursos
públicos para los más vulnerables. Y eso obviamente que es todo lo que Diputado se está Sáenz, investigando y las conclusiones quiero que llegó retomar- el fiscal. La conclusión que llegó el fiscal es que evidentemente es que acá puede haber financiamiento ilegal de la política con recursos públicos amparado por la debilidad en la Lo fiscalización. mismo de la Araucanía. Precisamente por las relaciones personales que habían con el señor. Diputado Y Sáenz, asociación. la pregunta La que le raíz. hice Sí, antes, vamos ahí. me gustaría ver si le pudieran responder. ¿Ustedes creen que amerita que Cooper salga no solo de este caso, sino que del Ministerio Público? Me parece que eso es lo que tiene que resolver la Corte Suprema. ¿Pero cuál es la opinión que tienen ustedes? Me parece que es un fiscal que ha actuado con poca rigurosidad, que ha generado animosidad y que ha conducido la investigación en base a lo que se genera en la opinión pública a partir de filtraciones. Y por lo tanto, su permanencia o no dentro del Ministerio Público tendrá que ponderarse por el organismo que tiene que hacerlo, que es la Corte Suprema. Y en ese sentido hay Pero antecedentes ustedes que están a la vista. Ustedes tienen opiniones respecto de si debía o no Mira lo salir de este absurdo, caso. Matías. Podrían también tener una opinión si debería salir del Pero Ministerio Público. Pero mira lo absurdo. Me parece que cuestiones de carácter disciplinar tienen que ponderarse en términos generales en torno a más antecedentes. No basta simplemente el llevar, creo yo, de mala forma una indagatoria, porque claro, lo que señala Andrés es cierto, pero es lo mismo que decía Eric respecto a la región del Biobío, es lo mismo en la Araucanía, es lo mismo en la región de los lagos. Entonces, creo que acá esto tiene que tener un Pero estándar. entonces se ha y tiene que avanzado generar en la resultados. investigación. O sea, Mira, ¿puedo agregar algo? Yo creo que se ha avanzado, pero no se... Mira, yo creo que se avanza, pero no se llega, a los no se autores concreta. intelectuales. Yo vuelvo a insistir en este punto. Ya, pero es que ahí no, Para mí- no hemos para tenido mí- formalizaciones todavía. Pero por lo En ese mismo- momento debiéramos por ver lo mismo, de Connie, quién, a quién se en acusa. Biobío casos hay llevamos 2 formalización. años Sí, pero en este investigando caso. esto. 2 años. Entonces, a ver, ¿quiénes son los autores intelectuales? ¿Quiénes crearon este mecanismo? Yo lo dije la otra vez acá en este programa. O sea, yo un día de chiste dije en un programa de televisión que lo único que faltaba era un proyecto de manicure. Bueno, nos encontramos en la Araucanía con 750 millones de pesos y hoy día un colega nuestro, ¿no es cierto?, en prisión preventiva por esa situación. ¿Quiénes crearon este sistema? Se les ocurrió porque tenemos ahora gobiernos regionales y tenemos parlamentarios que tienen llegada con esos gobernadores regionales y por tanto son capaces de poner a fundaciones de distintos signos políticos a pedir dinero para Bueno, eso dijo enseñar a el pintar ministro Lizalde, cosas. que esto era un tema Bueno. de los gobiernos regionales. Es que yo creo que ese Tiene- foco se ha ido perdiendo y hay que Diputado, por retomarlo. favor. Sí, lo lamentable aquí es que cuando conocimos que se iba a solicitar audiencia para dar a conocer, ¿cierto?, el contenido, porque convengamos que el secreto de la investigación se levantó recién el 7 de abril, previo a eso no habían habido filtraciones. Entonces uno aquí dice, bueno, las filtraciones no necesariamente vienen desde la Fiscalía, el Ministerio Público, Eso es lo que sino dice pueden ser del Ministerio Público, de que los no son ellos. intervinientes. Y que eso muchas veces ocurre. Y cuando conocimos que el fiscal Cooper iba a solicitar, ¿cierto?, audiencia para conocer de estos hechos, para eventualmente formalizar, es bien raro que el caiga quien caiga, como les decía anteriormente, finalmente el que cayó fue el fiscal Cooper y no quienes tienen que ser formalizados en esta investigación. Entonces creo que ahí se pierde la autonomía, si bien Eric lo decía muy bien, la Fiscalía no es un poder del Estado, pero sí es un órgano autónomo Por cierto. constitucionalmente y creo que Ya, cuando pero hay cae este por tipo porque de comete presiones... una ilegalidad, según lo No que cae dice por una la presión. Pero la Lo que dice ilegalidad- lo que dice la Corte Eso de está Apelaciones. autorizado por un juez de garantía, una jueza de garantía. No es ilegal. no. Sí, Pero para pero- eso están No. los jueces. Sí, Los fiscales sí. pueden pedir las diligencias A que ver, estimen hay un juez de pertinentes. garantía en la El región juez de de Coquimbo garantía que- es el que que vela por Andrés, los derechos de los el- ciudadanos. declaró identidades de Déjenme aclarar pero- un punto. pero no Da por uno, eso- da uno, Da uno para que se Este es el entienda. momento en el que Por hay favor, que pero tratar de... Oye, Da uno, en- termina, por favor. Sí, en Eso, déjame Chile aclarar un existe punto, hoy que vamos día a ver. la diferencia, a diferencia del proceso anterior penal, en donde está el Ministerio Público, ¿cierto?, que a través de eso se radica la investigación y la Fiscalía decide si investiga con Carabineros o con PDI. Para cualquier diligencia que tenga alguna medida intrusiva, va a un juez de garantía y le solicita autorización. El fiscal no se manda solo. Y lo que hizo Cooper fue, en el procedimiento, digamos, que está establecido en el procedimiento procesal penal, va y dice, ¿sabe qué, señor juez? Quiero que instruya este tipo de diligencia. Y lo que hace la jueza del juzgado de garantía, le da la autorización para que ejecute estas medidas intrusivas. Entonces, cuando dicen, él cometió una No, ilegalidad... pero eso lo dice la No, Corte no, pero- Suprema, no lo decimos. Matías, Y la Corte déjame aclarar Suprema en su ¿Cómo no? fallo es dura. Corte de apelaciones. Sí, y de hecho- Perdón, la Corte de Corte de Apelaciones. No, Perdón, y cuando la Corte de uno- Apelaciones es dura Gracias, con la Ruth. jueza de Erika Edo pide garantía. la Cuando palabra. Mira, uno revisa la sentencia se da déjame, cuenta que Ruth, aclarar un las solo causas en las punto, cuales que se creo remite que- están equivocadas también.
Lo voy a aclarar en simple, no de manera simplona, pero en simple. Tú, para que una escucha sea legal, tiene que ser autorizada por un juez. Sí. Si aquí lo que sucedió es que el teléfono que interceptaron no era de Alberto Larraín, era de su cónyuge, Ex-cónyuge. ex-cónyuge a esta altura. No sé si en ese minuto eran cónyuge o no. No, ex en ese momento. En ese Eran minuto, ex en ese momento. ex-cónyuge. Entonces, cuando se autoriza la intercepción telefónica, el teléfono no era de Alberto Larraín. Para eso era la autorización judicial, era de su ex-cónyuge. Y estuvieron 2 semanas grabando, sin distinguir la PDI, la voz de un varón o de una mujer, sabiendo ya que no era el teléfono de Alberto Larraín. Por eso después se declara ilegal esa intercepción telefónica. Escúchame. La ratificó el juez Está de hecho el garantía. punto, Eric. Está hecho el punto. Ojo que después la ratificó el juez de Está hecho garantía. el Quiero punto. aclarar también una última cosa. Es que no, quedémonos en el primer Pero punto. espera, Eric, pero el Eric, amparo, Deme un Matías, segundo, deme un segundo, el porque si amparo no, protege la usted va a libertad volver con... y por Vamos a ver, tanto, a ver, quedémonos en el punto, porque usted abre una... Yo quiero cerrar lo que señala el Eric. Tiremos ese hilo, a ver. Mira, una vez teniendo esos antecedentes a la vista, el juez de garantía valida las escuchas y amplía el plazo para poder escuchar las conversaciones de la ex señora de Alberto Larraín. Por lo tanto, fue ratificado por un juez de garantía 2 veces. Si la pregunta es, cuando cada vez que un fiscal pida una diligencia y esta sea declarada ilegal a través de un amparo u otro recurso por parte de un tribunal, el fiscal va a tener que remover a un fiscal o solamente va a ser en los casos en que estén involucrados autoridades de gobierno y se sientan perseguidos, se sientan y tengan que ellos por ello amedrentar a la fiscalía Está muy bien. para efectos de no seguir persiguiéndolo, porque yo no veo ningún parlamentario, ninguna autoridad del Frente Amplio o del gobierno cuestionando a otro fiscal en nuestro país por alguna diligencia que haya sido revocada por algún juez de la Corte de Apelaciones. Entonces esto tiene que ver que aunque están siendo investigados ellos, Jaime. y eso obviamente que es una señal de impunidad y atenta contra la igualdad ante la ley. Sí, yo lo dije al principio, en la primera intervención. Creo que acá, al menos desde mi perspectiva, y esta es como la lección que estamos sacando en mi partido, no hablo por los demás, por supuesto, creo que ponderación es la palabra que hay que empezar a ocupar más, ya sea en casos que nos afecten a nosotros o a otros actores, porque creo que es muy fácil salir a hacer un punto de prensa y poner el grito en el cielo con antecedentes que son muchas veces incompletos y en donde creo que está bien marcar un punto, pero la creo moderación que no fue lo que tuvo el Frente Amplio la presidenta del Frente Amplio al acusar de espionaje político, ¿o sí? Pero me parece que lo que indica la Corte se asemeja. Entonces creo que además nosotros estuvimos bajo un asedio constante. ¿Tenía razón La tesis acusar? Constanza Martínez vuelve entonces a tomar Yo creo fuerza. que es una tesis que no es descabellada, Pero como se deberían quiso plantear denunciarlo, porque es un mañosamente delito. en algún momento, y creo que es algo que tiene que revisarse. Me parece que además cuando uno siente legítimamente que está siendo atacado de forma artera a través de muchos lugares, yo lo mínimo que espero de la presidenta de mi partido o de las autoridades de mi partido es que defiendan la honra de mi partido. Sí, pero están acusando de un delito, espionaje político. Bueno, creo que es una palabra muy altisonante que me parece que yo lo he señalado en términos de filtraciones sistemáticas, selectivas, que tienen una finalidad política eventualmente. Claro, pero eso no es espionaje político, pues la filtración... Puede ser ¿No es lo mismo, distinto, o no? puede ser distinto. Pero diputado, pero usted mismo ¿Se pasó acaba... un par de pueblos la presidenta de su partido al hablar de No, espionaje? yo diría que estábamos en un contexto de una encerrona. ¿Encerrona? Una encerrona por parte de distintos actores. ¿La Fiscalía les hizo una encerrona? No sé si la Fiscalía, distintos actores. Y en ese sentido creo que la presidenta del partido lo que hace es defender a su partido. Es lo que haría cualquier presidente de partido, ¿no? Ya, Bueno, lo lógico. quiero colgarme de lo que hizo la presidenta de su partido. O sea, la otra parte de la declaración. Perdón. Sí. O sea, si es que si fuera RN, yo me imagino que los militantes de Renovación Nacional o de Republicanos esperarían que Arturo Esquella o el senador Galilea Hacemos defensas corporativas. hicieran... No, esto no son diferencia defensas de ustedes. corporativas, pero que defendieran la honra de su No, pero partido. no de esa No a manera. personas en particular, No. pero sí Pero la no, honra de su partido. dejando que las instituciones funcionen, Sí. que la justicia obviamente Pero si las haga su instituciones trabajo, están pero no funcionando. inventando o... Defensas corporativas no hacen. No, además estas no son deli- defensas además, corporativas. además Nadie es irresponsablemente delito. El espionaje es un delito. Sí. Y si se acusa de algo así al Ministerio Público, no solamente hay que tener los antecedentes, hay que hacer la denuncia correspondiente, porque si no se genera una señal muy dañina para el sistema, sobre todo para la autonomía del Ministerio Público, porque eso es amedrentar al Ministerio Público para que no siga haciendo su trabajo como corresponde.
Diputado Sáez, otra parte de la declaración de la presidenta de su partido, que usted está de alguna manera justificando, quiero preguntarle si también está de acuerdo con esto cuando dice que el caso Procultura no es un caso del Frente Amplio. La mayoría de los aumentos de monto fueron provocados por gobiernos regionales de la región metropolitana y el Biobío, ambos exmilitantes de la DC. Y la única militancia que se le conoce a Alberto Larraín es también de la Democracia Cristiana. De alguna manera... Voy a mirar fijamente, ¿sabes? Ya. ¿Se equivocó Constanza Martínez? Hay no, que decir que pidió disculpas después, antes de ayer. Me parece que es un momento en general en que las fuerzas progresistas de centro-izquierda estamos en una situación en la que estamos tratando de llegar a ciertos acuerdos de gobernabilidad, de presente y de futuro también. Y hay epidermis que están muy sensibles en este contexto y por lo tanto cualquier tipo de declaración puede ser interpretada de pronto de forma equivocada. No hay mucho que interpretar, pero ¿cuál es la interpretación? A ver, pero Alberto Larraín efectivamente fue militante históricamente de la democracia cristiana. Eso fue así. No significa que este sea un caso de la democracia cristiana, todos así como no mal es un caso que era una del Frente acusación Amplio. a la DC. No es una acusación a la DC. ¿Y por qué mencionó a la DC? Porque le estaban preguntando por Alberto Larraín y su vinculación con el Frente Amplio, y la verdad es que Alberto Larraín podría haber tenido relaciones como tuvo con muchos parlamentarios, porque era considerado una eminencia, en palabras de diputados de otros sectores políticos en el periodo anterior que lo conocieron en el contexto de temas de infancia. ¿Cuándo dejó de ser militante Alberto No tengo Larraín? idea cuándo dejó de ser militante de la ¿Cuándo dejó de DC. ser militante Pero era militante de la DC. Bueno, yo contesté que hasta Goku sabe que fue hasta el 2018. 2018. Como estamos muy dados al anime, ¿no es cierto? Y a todas estas cosas. Pero después del 2018 él fue 2018. candidato, por lo que hemos sabido, a través de una prueba que no está validada, pero lo supimos, que fue candidato a ser ministro de 2 ramos del gobierno del presidente Boric. Entonces, A mí me parece que todo ese tipo de situaciones, cuando un presidente electo o presidenta gana, primero es su atribución qué duda nominar cabe. ministro o Totalmente, ministra. si el punto es- Pero demuestra la cercanía, ¿o no? concluir la idea. Y afortunadamente se cuenta con asesores o gente cercana que también contribuye a la mejor toma de decisiones, y por suerte estaba Vizquesiches. Oye, Que fue la que dijo, para que expliquemos, que fue la que dijo no a... pero perdón, denota una cercanía de Alberto Claro. Larraín, quizás Pero no si era militancia. una cercanía que era real, si no, eso no se puede negar. Entonces, ¿por Como qué ir a manchar a la DC Mire, yo en 2018? estaba su pauta al lado mío antes de empezar sé, el estaba programa, mirándolo con mucha y yo atención. he sostenido que estamos ante un narciso casi psicópata que ha manipulado a lo largo del tiempo a mucha gente de forma bastante transversal, que en el Congreso era considerado como una eminencia en ciertas materias. Sin ir más lejos, el alcalde de Ñuñoa, por ejemplo, también ha estado vinculado al trabajo de él como Un problema de profesional. sensibilidad de piel, Y entonces, por lo tanto, No, por lo tanto creo que es un personaje peligroso que tiene la capacidad Si el punto es de por qué- encantar a mucha gente. si el punto La es por tuvo. qué- ¿Por qué le tiraron el bulto a Pero la mira, DC? Déjame contestar Ustedes fueron algo. engañados, pero... Mira, déjame contestar algo. Primero, ¿Está con la no piel tengo la sensible? piel ¿Usted que está- sensible, ni la No, Eric, nunca tiene la epidermis, piel ni la sensible. dermis. No, yo soy bien fuerte en esto. ¿Qué nos molestó? Que a pito o tiro de escopeta, como se dice, a título de nada, se vincula el caso Procultura a la democracia cristiana. Yo también lo he dicho, es evidente que Larraín fue militante de la democracia cristiana, pero se fue el año 2018. Todos los contratos que hizo después con Procultura en el marco de los gobiernos regionales son posteriores a su renuncia a la democracia cristiana. Y con el gobierno anterior también. Además. También con el gobierno anterior, pero pasaron del gobierno anterior de 300 millones de pesos A 1.000, a, no, 3.000. que 1.000, 3.000. 5.000 y fracciones. 3.000. 3.000 multiplicó solo, por 10. solo entre Biobío y la Metropolitana, 1.500 y 1.600. Eso suma 3.100 más el resto que tuvo, ¿no? Si estamos hablando de casi 5.000 millones de pesos. Entonces, eso obviamente que llama la atención. También es evidente que esa cercanía de Larraín con el Frente Amplio, no militando probablemente por la amistad, por, no sé, asesorías, etcétera, ¿por qué se nos vincula a nosotros? ¿Por qué se nos quiere meter a la fuerza en una discusión que no nos corresponde? Eso es lo que Pero nosotros Cultura no tiene rechazamos. nada que ver con la DC, pese a lo que dice Constanza Martínez, que No. es verdad que los O sea, dos nosotros no gobernadores tenemos- regionales no que tenemos están involucrados con la nada mayor que cantidad, ver- los montos más grandes, Nada que son ver con ex-DC. Larraín. Nada que ver con De hecho, Larraín. esos gobernadores Mira, regionales eran ex militantes también. y son ex militantes. Rodrigo Díaz se fue mucho antes de ser gobernador, de hecho renunció a la DC para ser gobernador como independiente. Orrego fue elegido gobernador y luego renunció a la democracia cristiana.
Larraín perteneció a la democracia cristiana y fue parte de un grupo que se llamaba Cardumen, que tenía esta cosa bien semejante de que se sentían los nuevos políticos, la generación llamada a renovarlo todo, también con otra ética. Bueno, mira cómo están terminando con su nueva ética. Por eso nosotros fuimos tan duros en la respuesta a la presidenta del Frente Amplio. ¿Les dolió? Nos molestó, porque lo que yo espero, porque la DC ha pasado por estas situaciones complejas con el tema de corrupción, pues sí, no, pero la DC lo ha pasado. Lo que uno espera de un presidente o de una presidenta de partido es que cuando esté en una crisis no salga a chutear la pelota para el córner, a echarle la culpa a los demás de su situación. Se disculpó la presidenta. No, pero por eso estoy diciendo, pero eso fue lo que nos molestó. Por eso cuando pidió la primera vez, escribió en un tuit una cosa genérica, no quedamos satisfechos con la respuesta porque su imputación fue muy directa. Voy a leer la última declaración de Constanza Martínez en X. Ante la polémica generada en los últimos días, queremos reiterar que en ningún caso señalamos que exista algún vínculo institucional entre la DC y los casos investigados. Extendemos nuestras disculpas al Partido Demócrata Cristiano si se vio afectado por este malentendido. Es que puede afectar a la negociación parlamentaria. O sea, primero aceptamos de buena lid y en buenos términos las disculpas que nos ha ofrecido y para nosotros el tema ahí queda zanjado, cerrado, cosa juzgada, diríamos. Y obviamente que también nos llamaba la atención que cuando estamos en un proceso de búsqueda de acuerdos políticos, dinamitar esta conversación con este tipo de imputaciones nos parecía absurdo. ¿Y la dinamitaron? O sea, esto va a afectar, pero hoy día esto está afectando la negociación, la posible... Dadas las disculpas públicas, no es algo superado. Por eso dije, esto es ya cosa juzgada, dimos un paso adelante. Y aquí también, por ejemplo, se ha mezclado la acusación constitucional en contra de Gonzalo Durán, que se vota esta semana. Es obvio que es por eso. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Claro, bueno, Andrés Longton... Es obvio que es por eso. A ver, ¿qué dice Andrés? ¿Qué es lo que es obvio, señor Longton? Es evidente que es porque se vota la acusación constitucional el lunes y los votos de la DC son fundamentales. Dice que por eso Constanza Martínez pero no me cabe pide ninguna duda. Que no es real la petición de disculpas. Mira, George Jackson lo dijo y esta frase ha quedado icónica. La estatura moral o ética que ha precedido las generaciones que lo anteceden tiene que ver con esto, que no reconocen, no son capaces de asimilar que están metidos en el caso de corrupción quizás más grande de las últimas décadas. Después de todo, esa maniobra discursiva, esas promesas de campaña, porque no hay convicción, entonces lo dicen, expresan esto porque obviamente Constanza Martínez lo más probable que de todos lados le hayan dicho, oye, se vota el lunes la acusación constitucional, pero les aseguro que no lo sienten lo más mínimo. Al igual como mantiene la acusación de espionaje, lo más probable es que lo hubiera mantenido si el lunes no se votaba la acusación constitucional. Preguntémosle al diputado Jaime Sachs. ¿Es un hecho que se vota la acusación y también es un que hecho se necesitan los votos de la democracia cristiana para, entre comillas, salvar a Gonzalo Durán? Los votos de la democracia cristiana se necesitaron para aprobar la reforma previsional, se necesitan para todo, como todos los votos del progresismo en la Cámara. Y me llama la atención lo que dice Andrés, viniendo de un sector que está dividido como en 8 partes. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo que es muy genuino por poder construir una coalición que le dé gobernabilidad a nuestro país desde las ideas progresistas y que vaya más allá de un solo ciclo político. Entonces creo que parse con la democracia cristiana. Niega que esta petición de disculpas y el reconocimiento de un error sea para poder tener los votos de la democracia cristiana. Tiene que ver con aquí no nos vamos a pisar la capa entre superhéroes. Tiene que ver con varias cuestiones. La acusación constitucional es un hecho, está ahí. Nosotros consideramos que es una acusación espuria y que debería rechazarse. Pero todos espuria. Pero por otro lado, estamos avanzando en una conversación parlamentaria y para poder avanzar en una coalición amplia que le dé gobernabilidad a nuestro país para varios años más, cuestión en la que como sector hemos estado al debe ya por casi una década. Y esa cuestión es muy importante y cuidar las formas, evidentemente que es relevante. Eso no implica que las diferencias que podamos tener no se puedan exponer públicamente y eso tampoco implica que esto esté, digamos, ausente de tensiones ante determinadas cuestiones. Pero la relación que queremos construir, y yo lo he dicho públicamente en más de una oportunidad, con la democracia cristiana es primero valorar el aporte histórico que ha hecho la DC a la política chilena, el presente que tienen y lo que pueden aportar de cara al futuro también, por ejemplo, a nivel territorial y en el Congreso.
Entonces la relación con ellos no es baladí, es importante para el presente y también para el futuro. El diputado Edo se estaba sonriendo cuando le hicimos la pregunta si esta petición de disculpas tenía que ver con la acusación constitucional. O sea, me estaba sonriendo porque las Justo le cosas llegó un chiste a su obviamente WhatsApp, se conectan unas con otras. O sea, no me voy a parar aquí en este programa a decir como que nada está conectado. Claro que está conectado, por eso también nos parecía tan absurdo lo que había hecho la presidenta del Frente Amplio. O sea, dinamitar una construcción política a título gratuito era como absurdo. Ahora, dicho eso, yo sigo opinando que del punto de vista de la gestión, el delegado metropolitano presidencial o presidencial metropolitano no es un buen gestor. Esa sigue siendo mi opinión del punto de vista de gestión, dicho no solo como parlamentario, sino habiendo sido gobernador de Concepción para el terremoto del 2010. O sea, ¿usted va a votar a favor de la acusación pese a esta solicitud de disculpas? Separo las cosas, Constanza, por eso estoy diciendo del punto de vista de la gestión. Yo tengo una mala opinión de él, pero en las acusaciones constitucionales uno no va a los temas de gestión. La acusación constitucional es un juicio político, así lo dice el profesor Bascuñán, así impulsé yo las acusaciones constitucionales contra los ministros de la Suprema, en esa lógica voté favorablemente cada una de esas acusaciones, Matus, que la derecha dijo que le iba a apoyar y al final se echó para atrás, así que también lo digo que tú también te sonreíste, Andrés, No, yo cuando no tenías dije que iba a por apoyar la Matus y de me Matus, salvaste. no, yo no dije eso. Pero porque No, sonrieron de la descubrí que misma la forma. política se Es negocia para que nos nunca hagamos, lo- nunca lo para que dije. nos hagamos cargo de todo. Yo me hago cargo Y de lo así que digo yo. votamos con Muñoz, ¿no es cierto?, y con Vivanco. Ahora, nosotros obviamente que somos conscientes que una acusación constitucional con nuestro voto a Durán va a generar un hecho político. Y por eso vamos a ponderar el día de la votación cómo vamos a votar. Lo que ¿No hemos está dicho además que decidido vamos todavía? a votar de conjunto. ¿No está Vamos decidido todavía? Esto es mañana. No, esto es el martes. Perdón, martes, hoy día es domingo. Y de hecho lo vamos a conversar mañana. Y lo que hemos definido con el jefe de bancada, que es el diputado Barría, es que vamos a tomar una decisión de conjunto. No nos vamos a dar chipe libre ni libertad de acción, vamos a dar una señal política de conjunto, pero obviamente que ha ayudado a las Señal de disculpas orden en públicas este de la programa que nos vamos a presidenta hacer del una Frente pausa. Amplio. Pero que quede bien claro, Obviamente ha que ha ayudado ayudado. en la decisión que van a tomar para el martes, Obviamente. ha ayudado las disculpas que le pidió la presidenta del Obviamente. Frente Amplio. Claro. Ahí. Parece que hagamos una pausa, volvemos con la carrera presidencial que toma forma. Algunos dicen que está fría, que no ha tenido la atención ni la fuerza que Ya, se esperaba pues, para este, mira, porque queda poco, es el 29 de Junio. 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 Sí, pero la Sí, primaria, sí, porque pero acá no hay sabes- primaria. Sí, aquí no hay primaria, ya lo saben, pero aquí sí hay corte, volvemos. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional con nuestro panel de análisis. Habíamos quedado con la carrera presidencial. ¿Qué pasa? A este lado están digamos, ya... Ordenaditos. Están de amigos. No sé si ordenado o no, pero están en una... Es que ellos no compiten. En un cronograma La Democracia Cristiana bien, no compite. bien cerca, sí, por eso. Así que, claro. hasta Pero aquí, partamos nosotros. por aquí. ¿Cómo está la carrera presidencial? Ahí hasta que Porque arde. hay como cierta crítica de que, o crítica o análisis de que, si bien Evelyn Matei está apuntando, sigue siendo la puntera total de las encuestas, pero con una tendencia a la baja y los otros dos subiendo, A ver. acercándose a ella. Yo creo que primero mantenerse sostenidamente tantos años o en el último tiempo, en primer lugar, no es fácil. Y eso lo ha mantenido Evelyn Matei, ha mantenido esa frescura en su candidatura, a pesar de no tener un cargo público, a pesar de haber dejado la alcaldía, y eso tiene que ver, yo creo, con un sentir ciudadano respecto a la representatividad de sus ideas y volver a un criterio muy simple, que tener una persona que dé gobernabilidad al país, de que tenga preparación y que le dé la capacidad a nuestro país de recuperar algo que perdimos hace algunos años, que es la seguridad y la capacidad de crecer. Y en ese sentido, no teniendo primarias, habiendo querido Evelyn Matei tener una primaria competitiva, ha logrado mantenerse en los medios, ha logrado mantenerse con propuestas claras, la vimos en el norte, con propuestas a propósito de la inmigración ilegal Ahora, y el control de las hace un par de fronteras. semanas y eso estuvo en los eso es- medios porque se mandó A ver, varios Connie, todos los desaguisados. candidatos. Connie, Evelyn Matei está en los medios consistentemente. Dígame algún candidato o persona que no haya tenido o no se haya equivocado después de mantenerse tanto tiempo al aire dando cuñas por todos y cada uno de los temas. Hoy día tiene un equipo estructurado, con voceros, con un jefe de campaña y eso ha sido Está sido un funcionando mérito. bien, a su juicio. Yo creo que está funcionando bien y ha tenido más visibilidad incluso que los candidatos que están en primarias oficialistas. Y eso es un gran mérito y tiene que ver con que los candidatos de las primarias oficialistas
representan la continuidad del gobierno. Pero eso tiene que Y la ver también gente con no la quiere línea nada editorial más de con la los medios, continuidad ¿no? del gobierno, quiere frescura en las No. propuestas y quiere que le solucionen sus problemas en el corto plazo respecto No, a Carmen, temas no. tan angustiantes que no se ha hecho cargo con este gobierno, que tiene que ver con la seguridad, el crecimiento económico y la salud. Ya. Ruth Hurtado, una pregunta. Les va a alcanzar el tiempo porque ustedes vienen más atrás. La candidata del diputado Longton lleva mucho tiempo, algunos dicen que hay cansancio, que hay fatiga, y que ustedes vienen subiendo, pero el tiempo es limitado. Sí, pero Sacaron pelota de fútbol y han hecho varias puestas en escena electorales. ¿Les van a Pero resultar? puestas en ¿Cómo escena se le que gana a son- Matei? puestas en escena que son sencillas de traducir y de explicar a la ciudadanía. La gente hoy día quiere personas cercanas que hablen con convicción, pero también con harta determinación, y creo que hoy día la gente quiere cambios. Las personas quieren cambios. Chile Vamos ya gobernó, los cambios que se esperaba que se hicieran no se hicieron. Lamentablemente se profundizaron mucho más los problemas sociales en este gobierno. Este gobierno ha sido un desastre, ha sido nefasto, la verdad, la ejecución, la conducción, las ideas. Y en ese sentido yo creo que la gente ha ido reconociendo el trabajo del Partido Republicano, ha ido viendo esta madurez política también de José Antonio, donde tenemos ideas muy claras, mejor explicadas. Varias de ellas son algunas que ya habíamos instalado hace unos años atrás. ¿Y pero vemos Johannes Kaiser va a llegar hasta el final? ¿Ustedes confían, porque eso también se ha escuchado, en que finalmente Kaiser se baje en favor de José Antonio Kast y hagan una sola candidatura de la nueva derecha? A ver, nosotros lo que confiamos es en poder llegar al corazón de cada uno de los chilenos, en poder que nuestras ideas permeen a la ciudadanía, más allá, cierto, de presionar que Johannes se baje. Nosotros cuando hicimos el acuerdo parlamentario no lo hicimos pensando en que Johannes se bajara. Nosotros no estamos pidiéndole que Pero él no les da lo salga. mismo, me imagino. No, obviamente que nos da lo mismo, pero nosotros estamos trabajando y centrándonos en nuestras ideas, en lo que nosotros estamos proponiendo a la ciudadanía. Y ¿Pero son como te muy digo, nuestra distintas a las de confianza- Johannes Kaiser? Yo estuve en el debate de esta semana y Kaiser aplaudía a Kast, Kast aplaudía a Kaiser. Y Matei repetía lo que José Antonio decía. Y eso, la verdad, ¿Están copiando? es que Copiando. muchas personas, o sea, Cosa de la perdón, iniciativa en el Congreso, no Matei cuál viajó progresado, esta cuál han visto la luz y cuáles no semana- la han visto la luz. Matei viajó esta semana al norte. Nosotros ya fuimos hace mucho tiempo a ver el tema del escudo fronterizo. Tenemos todo, no solo una puesta en escena, un trabajo real. Nosotros tenemos reunión de comisión con la Comisión de Seguridad todas las semanas, en donde estamos no solo viendo las propuestas comunicacionales, sino que la propuesta concreta con presupuesto, cuánto va a significar, todo el cambio que se tiene que hacer en migración, en frontera, en seguridad, en materia de enfrentar el crimen organizado, Cuénteme una y cosa. también el tema económico que hoy día es tan importante para los chilenos, y creo que en eso el Partido Republicano ha demostrado que tiene propuestas que son conectadas con el día a día de la Ya, ciudadanía, pero algo con les la ejemplo, calle. pasó, en materia pero algo económica? les pasó y les pasa que aparece un tercer candidato o un segundo del caso por la derecha o en paralelo y que les quita votos. París. Es evidente. Y sumemos a eso Franco Parisi, que no sé si lo ven como una competencia, Yo creo que pero es más competencia del centro. Parisi es más ligado al centro, centro-izquierda, en un partido que además hoy día ha desaparecido en el Congreso, que no tiene representación, Pero tiene porque se voto. le han ido casi todos los Pero tiene votos, diputados. probablemente. Intención de voto según las efectivamente, encuestas. pero nosotros estamos confiados en que el trabajo que estamos haciendo de manera muy responsable, de manera seria, colaborativa, con muchas personas que han llegado, ciertos expertos, a colaborar también, no solo al programa de gobierno, sino que al plan de gobierno, cómo nos vamos a implementar en los primeros 100 Gracias, días. Ruth. Creo que es muy importante para nosotros, hay que esperar llegar al corazón ahí de todos los ciudadanos. no, y conozcan no me nuestras contestó propuestas. si querían que se bajara Johannes Kaiser. Me imagino No, que... que no es parte de la Ah, no estrategia le- nuestra. Nosotros, para no es que ustedes no- es Dos indiferente. candidatos, una lista parlamentaria entre Kaiser y Kast. sí. Ese es el modelo. Sí, ese es el modelo. Ya, la democracia cristiana, ¿qué va a hacer ahora que se quedó sin candidato presidencial? Pónganos al día en qué están, Sí, porque la sí, verdad que ¿qué van a nos hacer? confundimos. Porque están negociando el acuerdo parlamentario con el oficialismo, entonces, mira. pero no participan en esa primaria. No participamos de la primaria del oficialismo. Alberto Undurraga creo que dio suficiente claridad de por qué no participábamos. Finalmente, Alberto tomó la decisión en la última Junta Nacional de poner su candidatura. Yo creo que por la vía de los hechos, más que hoy día como una cosa institucional, por la vía de los hechos, los militantes no podemos votar en la primaria del oficialismo, pero muchos adherentes de la democracia cristiana, esos 400.000 votos de personas que han votado en la última elección municipal
por la democracia cristiana. Yo creo que varios de ellos van a participar de la primaria, probablemente ¿Votando por apoyando a quién? Toá. Probablemente apoyando a Toá, sin duda, eso es lo más cercano. ¿Usted apoya a Toá? Yo sí, yo tengo apoyo a Toá, pero obviamente no puedo votar en la primaria. He tenido la oportunidad de conversar con ella No y puede creo porque, que esto... expliquemos, no puede porque es militante. No podemos es votar militante y su porque soy militante de un partido- partido que no es parte de esa primaria. Los Ahora, simpatizantes sí los pueden votar. Claro, que lo que está sí, diciendo de los y yo creo que 400.000. van a ir a votar y van a apoyar a Toá. Ahora, yo hasta marzo te diría que creía que esta era una carrera que tenía la derecha muy avanzada, presidencial, para ser bien franco. Pero las últimas semanas, a raíz de lo que está pasando en la derecha, o sea, Ruth lo acaba de expresar de manera brillante, acaba de sacar a pasear a Chile Vamos de una manera increíble. O sea, la candidata Matei está imitando o está copiando a Kast. Lo acaba de Repetía decir. todo lo que Esa es la Entonces- falta de unidad que nos critica entonces- mucho nuestro sector. Bueno, pero por eso digo que cuando yo veo lo que está sucediendo hoy día en la derecha, veo una tensión, veo a los dos candidatos, digamos, Kaiser y Kast, realmente confiados en que pueden derrotar a Matei. Yo escucho también a la derecha, que lo dice sotoboche, digamos, o bajo cuerda, de que Matei para la maratón de los 42 kilómetros no es muy buena, que se puede desarmar, y yo creo que eso abre una posibilidad presidencial a Toá. Honestamente lo Ya, creo. ¿y qué o sea, pasa si en la primaria del 29 de O a junio Winter, gana también puede Gonzalo ser. Winter o Si gana Janet Gonzalo Jara? Winter. ¿Usted Dios va a nos- Dios apoyar nos libre, en Dios la nos primera? libre. me vas a hacer la pregunta que Sí. me hicieron aquí en Televisión Nacional, Davor con Agustina, y yo he dicho que si en la eventualidad que gane Winter o Janet Jara, de quien tengo una muy buena opinión en lo personal, pero políticamente sería muy difícil que la DC esté en ese apoyo, yo creo que nuevamente la figura de Frey va a ser una figura que va a estar al ruedo, o de la propia Bachelet. Yo creo que van a entrar en la discusión nuevamente política. Porque pongámonos el siguiente escenario, estoy haciendo un escenario de hipótesis simplemente. Gana Gonzalo, Winter o gana Janet Jara y por el otro lado gana Kast o Winter. O sea, perdón, Kast o o Kaiser. Al final a veces se parecen, digo yo. ¿no? Ya, ese escenario es bien evidente. Yo se lo cambio. Ese- Ese es ese- bien evidente. Y Matei, y si gana Winter o Jara y Matei, Yo creo usted que que- conoce el ADN democrático cristiano, Yo creo que va a surgir la figura de Frey o la propia figura de Bachelet otra vez. La figura o sea, de la Matei, gente o la va... figura de Matei por la DC también. Yo creo que el país no quiere Recordemos cómo salió nuevamente Piñera una las dos tensión de Ya. otros 8 O años. sea, que el si desarrollo gana Jara, económico para esté- entenderlo bien, si gana Jara o Winter la primaria, la DC va a sacar un candidato presidencial. Es probable, yo creo que va a haber mucha presión, incluso no solo desde la democracia cristiana, de sectores independientes, del mundo ¿Y empresarial. Undurraga descartado en O ese sea, sentido? Alberto tendrá que tomar una definición, pero obviamente que hoy Porque usted día... no lo nombró como dentro de las Porque posibilidades. yo creo que Nombró en a la Frey y a opinión- Bachelet. Porque yo creo que en la opinión pública hoy día esos dos nombres son mucho más competitivos. O sea, si Sí, pero el Frey no está ti- dispuesto ahí, yo si creo lo ha que dicho uno tiene, públicamente. la gente lo que espera de uno como dirigente político es que ponga las cartas sobre la mesa con harta claridad, Además, pero no empezar a hacer un juego que... Jaime creo que a la Sáenz gente tiene no una le hace opinión sentido. distinta. Sí, yo ¿sabes? diría primero que el presidente Frey es una persona que está prácticamente retirada de la vida pública, más allá de ser un hombre de negocios, porque en ese circuito se ha movido y yo creo que es bastante incompatible ser un hombre de negocios, que es algo muy legítimo, con ser un candidato presidencial que debiese ser capaz de convocar presidente de Chile, a un un hombre de espectro bien amplio hombre de de negocio, Frey, no está dedicado a Otra cosa. a promover intereses económicos. Eso es lo que hace. Sí, y de Chile, ha sido embajador de Y de Chile. Chile. los intereses Embajador de económicos Chile en Chile. Asia Embajador de Pacífico. Usted lo dice en tono Dios. peyorativo. Oye, pero bueno, los tratados de libre no, comercio en que el tanta gobierno, versión y tanto rechazo deja, tiene el si me- Frente si me A ver, Amplio. permite- Claro, usted aclaremos- usa Si me un término permite. peyorativo, Matías, Frey. Matías, Veamos- No, un término peyorativo. Es una promueve- persona que ha representado intereses económicos Pero Matías, y sectores a ver, económicos yo no voy a particulares. hacer, yo no voy a hacer creo una que- defensa corporativa, yo no voy a hacer una defensa es de que- Frey, porque a mí no me corresponde, pero durante el gobierno de Frey se creció 2-3 veces más, Sí, y hace durante el gobierno del presidente Boris 30 años promoviendo los atrás. tratados de libre comercio que han sido fundamentales para Y esos en tratados de medio de libre una comercio crisis. Sí, que hace el 30 Frente años Amplio atrás. sistemáticamente No, se oponía creo como que el el mundo, TPP-11, Andrés, el y mundo por ha eso estamos cambiado. como estamos. Está claro el Esa es la punto, verdad. Acláralo. Creo que primero es un argumento que no me parece no al lugar, porque estamos hablando del último tramo del siglo XX y acá estamos pensando en cómo insertamos a Chile hacia el año 2050, en pleno siglo XXI, que parece que es algo que de repente se nos olvida. Dicho eso, me parece que lo que señala Eric a mí no lo comparto del todo, camarada, porque creo que acá
estamos tratando de construir una coalición que le dé gobernabilidad a Chile y creo que en ese sentido es básico tener disciplina y ponernos detrás de quien gane la primaria. Yo espero y estoy trabajando y estamos trabajando para que sea Gonzalo Winter y esperamos ofrecer un programa y un proyecto político que vaya más allá de un solo ciclo y que le haga sentido también a sectores más de centro como es la democracia cristiana. Pero cuando uno empieza a hacer conjeturas respecto a que si gana este o gana este otro, entonces revivimos a gente del pasado, creo que eso es algo que otra vez contra Frey del pasado. Frey yo lo he visto en 2 o 3 seminarios este año. No lo fueron a sacar a un lugar donde están retiradas las personas. Ha decidido estar activo. ¿Por qué es tan descalificador con la figura del presidente Frey? Yo no he descalificado al presidente Frey. Déjame agregar algo, Jaime, porque, mira, déjame agregar solo algo. A ver. Yo no hago conjeturas simplemente. Tomo evidencia política que estaba sobre la mesa. Elección de gobernador regional en la región del Biobío, Yacaman, un hombre de derecha. ¿Sí? Navarro. Alejandro Navarro. 73% de los votos, sí, Yacaman. Pero escúchame. Yo lo que veo es que yo represento una región que en el pasado todo el mundo entendió que era de centro izquierda y que en las últimas 4 elecciones la derecha ha llegado al 70% de la votación. Entonces lo que veo es que el país ha tenido un giro político. No es el Chile del 2019, del 2021, ha tenido un giro político. Y en ese sentido, yo cuando miro a la derecha y veo el triunfo de Winter y les miro la cara en el Parlamento, están así como bingo, qué bueno. Entonces, ahí hay un dato de la realidad. Yo creo que se busca. Usted dice que sería más fácil ganarle a un Winter o a un Janet Jara para este lado. Mírale la cara es lo mismo que pasa al otro lado. Obviamente que al gobierno le conviene más competir con Kaiser o Kass, particularmente porque en una segunda vuelta sería más ganable, porque conquistaría un voto. Hay un voto de centro, obviamente, que podría quedar huérfano. Y lo mismo con nosotros, obviamente, que una candidatura de Jara o de Winter tendría, al menos en el escenario, una posibilidad mayor de poder ser derrotada que una candidatura de Toá, entendiendo que el escenario hoy día obviamente que es muy distinto. Solo va a cerrar la idea. Por eso me parece que cuando tenemos 4 candidaturas que han suscrito una primaria democrática, legal, lo que corresponde es respetar los resultados que emanen de esa primaria, especulaciones más. Lo que pasa es que la DC no formó parte de ese acuerdo, entonces no tiene la obligación. Evidentemente. No tiene la obligación. Ruth, a mí lo que me sorprende es que Eric esté sentado aquí al lado de su colega y que la superioridad moral del Frente Amplio, pese a todo lo que arrastran, a todo lo podrido, digamos, no acaban de decir que ellos fueron gobierno y no lo hicieron, que ellos son, para ustedes, probablemente lo peor del mundo. Los republicanos votan en contra de todo. No, pero el aporte que han hecho los republicanos a Chile. Usted no acaba de ningunear. Ningunear a Frey. Usted ninguneó todo Chile Vamos. Y dice que ustedes sí que lo podrían hacer, porque la izquierda, ¿qué decir? La derecha clásica, ¿qué decir? Lo que dije es que nosotros estamos frente a una tremenda oportunidad, porque hoy día la ciudadanía quiere rostros nuevos, con convicción, con determinación. Chile Vamos ya tuvo 2 veces la oportunidad de gobernar y le entregó la banda presidencial a la izquierda. Entonces, Eric, yo creo que deberían ahí conciliar y ver si les conviene, porque ninguneando a Frey. Diputado Longton, Jaime Sáez, Erika Edo, muchas gracias. Muchas gracias a los 4. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Chao, chao.